Continuamos hablando de política sanitaria, en este caso a través de la empresa Dar Salud, una empresa que se encarga de internación domiciliaria. Básicamente, frente al colapso que se vive en el sistema de salud, tanto en las internaciones en los hospitales públicos como en las clínicas privadas, Dar Salud presenta una solución muy importante a través de las obras sociales, que es la internación domiciliaria. Estuvimos conversando con Graciela Tibani, la presidenta de Dar Salud. La empresa, que es el servicio nuestro, la actividad es internación domiciliaria y atención domiciliaria, tenemos distintos programas, o podríamos llamarlos ejes, ¿no es cierto?, dentro de lo que es internación domiciliaria, que es el programa de adultos mayores, el programa de cuidados paliativos, el programa de nutrición enteral. Estamos saliendo con un programa de curación, que es un programa que se usa para ciertas patologías, como es el sistema VAC, que es curación por presión negativa. Tenemos el programa de pediatría, y la empresa se dedica a lo que es paciente de alta complejidad, pacientes que requieren dentro del domicilio una UTIN, que requieren cuidados respiratorios, con todo el equipo multidisciplinario tratando al paciente. Al abuelo le damos entonces la asistente domiciliaria, la posibilidad de que tenga una visita del médico de forma mensual o quincenal. Eso es de acuerdo a cómo está clínicamente el paciente, y también la posibilidad de tener una rehabilitación desde el lado cognitivo con terapistas ocupacionales dedicadas a lo que es gerontología y kinesioterapia también. Ese es el programa de adultos mayores. Después tenemos el programa de pediatría, donde dentro de ese programa de pediatría está la internación domiciliaria, pero tenemos distintas especialidades, distintos grados. El paciente que está con una discapacidad leve a una discapacidad severa, y allí nos especializamos en lo que es internación domiciliaria de alto riesgo. ¿Por qué la llamamos de alto riesgo? Porque esta internación domiciliaria va a estar destinada a pacientes que dependen de la asistencia respiratoria mecánica. Entonces armamos una pequeña terapia intensiva dentro del domicilio. Trabajamos desde el aspecto social y psicológico con la familia, porque no es fácil adaptar un familiar, un ser querido, en estas condiciones dentro del corazón del hogar. Entonces, tratamos de trabajar en conjunto con todo el equipo profesional que sostiene clínicamente al paciente, y a la vez con asistentes sociales y con psicólogas, para que la familia pueda adherirse, adaptarse a esta nueva situación, y acompañándolos día a día en esta evolución, sobre todo en pediatría, que los papás puedan también tener una participación en ese tratamiento, desde la higiene, que participe con la enfermera, puedan tener los elementos de comportarse ante una urgencia, cómo cambiar una cánula, cómo aspirar, o, llegado el caso, hacer reanimación cardiopulmonar. La internación domiciliaria viene a aportar en esta situación donde las instituciones, los sanatorios y demás están colapsados con distintos pacientes con distintas patologías, sobre todo en esta época estacional donde surgen neumonías y demás patologías. Viene como un servicio a poder externar este paciente en domicilio, brindando todo el cuidado, pero haciendo hincapié en un trato humanizado, porque hacemos el tratamiento dentro de su contexto familiar, dentro de su ámbito social y su familia. El eje central es la rehabilitación del paciente junto con la familia. Nosotros empezamos haciendo internación o atención domiciliaria con pacientes con patologías crónicas, como es la fibrosis quística o la hemofilia.
donde la figura principal es la enfermera que atiende al paciente, que tiene una especialización que es la pediatría. Nosotros comenzamos y se sumaron a este equipo otros profesionales como para darle el servicio integral al paciente, el sostén psicológico, como para que tenga la contención psicológica y pueda adaptarse al tratamiento y tomar el tratamiento tanto el paciente como la familia con la debida conciencia. Esto nos llevó a armar el equipo de internación domiciliaria. Nuestros comienzos fue con pediatría y sumamos protocolos internacionales. El crecimiento fue un poco a demanda de acuerdo a los convenios que nosotros tenemos en la actualidad, que trabajamos para la provincia, para la nación, a través de IOMA, de PAMI y otros convenios con otras obras sociales. Y realmente la necesidad que tienen en el interior de la provincia de este soporte que es la internación domiciliaria, aportando a las instituciones la posibilidad del girocama, ¿no es cierto? Y así surgió entonces en Necochea, Tandil, en Azul, en Olavarría, en La Plata, y estamos también afuera de la provincia con Mendoza, con 3 sucursales. Hoy brindamos cobertura prácticamente al 99% de las obras sociales, casi todas con convenios. La cobertura es total, el 100% a través de la obra social. Y los tratamientos se realizan generalmente una internación domiciliaria para rehabilitar son 60 días. Hay pacientes que tienen una cobertura mayor por su patología, como es la discapacidad. Nos dedicamos mucho a lo que es discapacidad, sobre todo en pediatría. Y bueno, adaptamos los tratamientos de acuerdo a cada patología y a cada situación social, ¿no es cierto? El trabajo es de forma mancomunada con las obras sociales, porque a través de nuestro equipo de auditores médicos nos ponemos en contacto con ellos y se trabaja de una forma, digamos, casi artesanal con cada paciente, porque cada paciente tiene un requerimiento especial y debemos de adaptarlo a su patología y a su condición social. El espíritu de Dar Salud es tratar al paciente en su domicilio con un trato humanizado a través de un equipo especializado en cuidados en domicilio, para que el paciente pueda rehabilitarse, curarse o llegar a sus últimos días dentro de su contexto familiar. La medicina hoy por hoy está cambiando de paradigma y en ese cambio está el trato humanizado, y ese es el espíritu de la empresa. Impulsar este cambio de paradigma para que el paciente pueda rehabilitarse, curarse con su familia a través de los mejores profesionales. La figura fundamental para nosotros dentro de lo que es la asistencia y la atención domiciliaria es la enfermería y la cuidadora o asistente domiciliario, que vendría a ser un auxiliar de la medicina. Nosotros fundamos la Fundación Dar Salud con el objeto de formar agentes de salud para promover la salud y la atención primaria, y también para dar talleres, capacitaciones a nuestros enfermeros, porque nos dedicamos a la alta complejidad. Entonces hacemos talleres en todo lo que es asistencia respiratoria, hacemos talleres de nutrición enteral, donde formamos a los enfermeros para que puedan tener los cuidados necesarios para un paciente que tiene un catéter central, por ejemplo. Para conocer todas las patologías que abarca la internación domiciliaria en esta empresa, que no solamente está en Mar del Plata, sino también en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza y en distintos lugares del interior de nuestro país, a través del convenio con distintas obras sociales. Vamos a conocer las palabras del director médico de Dar Salud. Nosotros trabajamos en forma transdisciplinaria, ¿sí? Nuestros grupos están conformados por médicos, por kinesiólogos, por enfermeros. El director médico es el responsable de toda la parte asistencial médica
de este grupo, que también por supuesto está conformado por administrativos, bueno, un grupo muy grande de gente. Las internaciones prolongadas está probado que aumentan muchísimo las complicaciones, fundamentalmente en tema de infecciones, por lo cual inicialmente con cirugías y después cada vez con más patologías se fue intentando acortar los tiempos de internación para evitar este tipo de complicaciones. De esta forma, una cirugía, por poner un ejemplo de vesícula, que en otros tiempos llevaba 3-5 días de internación, hoy en día lleva horas y muchas veces el paciente se opera a la mañana y se va a la tarde. Esto mejora muchísimo la calidad de vida del paciente, disminuye muchísimo las complicaciones, fundamentalmente las infecciones, y es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de sistema. Por otra parte, si bien no es lo fundamental en lo que es salud, es muy importante el tema de costos, ¿sí? Los costos de una internación en un centro asistencial es muy alto, y este tipo de situaciones de poder continuar con atenciones en forma ambulatoria disminuye muchísimo los costos. El día hospital, el día cama de una clínica es muy caro porque tiene muchísimo personal destinado a esa cama. Esto permite reducir muchísimo los costos para las obras sociales, en el fondo para todos, ¿no? Así que esa sería otra de las grandes ventajas. Y después otra de las ventajas es que en nuestro sistema de salud, que es muy bueno, un gran déficit es lo que nosotros le llamamos atención terciaria. La atención terciaria son una serie de centros, que en el país hay pocos, que se dedican a la rehabilitación de pacientes. Nosotros acá tenemos el gran ejemplo del INAREPS, pero bueno, es medio único en el país, y no hay muchos centros privados que se dediquen a eso. Entonces hay muchos pacientes que sufren enfermedades agudas, esa enfermedad se termina en la internación y cuando el paciente se va de alta, se terminó la enfermedad, o cumple con cierto tratamiento y la enfermedad terminó. Por poner un ejemplo, una neumonía. Pero hay otras patologías donde cuando el paciente se va de alta de la clínica, la enfermedad empieza, ¿sí? Porque un paciente, por ejemplo, que tiene un ACV, una vez que sale del peligro, que son las primeras 48-72 horas, ya no tiene por ahí tanto riesgo de vida, ¿sí? Pero por ahí queda con una parálisis, por ahí queda con una dificultad para deglutir, queda con una dificultad para hablar, y todo esto requiere de un equipo transdisciplinario, como te decía, donde también, por ejemplo, hay fonoaudiólogas, que hoy no te lo había mencionado, que acelera muchísimo el proceso de rehabilitación. Hay enfermedades que traen problemas desde el punto de vista de la mortalidad y hay otras que traen problemas desde el punto de vista de la morbilidad. El ACV es una patología que, si bien en muchos casos es mortal, lo que da mucho es incapacidad, es una de las principales causas de incapacidad. Y las primeras semanas, meses, son vitales para la recuperación. Entonces, poder tener un sistema que se adecue y que siga a la atención clínica u hospitalaria es importantísimo para lograr esto. Nosotros a lo largo del país tenemos muchos pacientes y muchas patologías. Hay ciertas patologías que por la prevalencia de la patología forman parte de un grupo importante de nuestros pacientes. Dentro de ella, el ACV, ¿sí? Por la discapacidad que genera y por la necesidad de armar grupos de atención, es una de las que más pacientes tenemos. Nosotros tenemos sucursales en Mar del Plata, donde el área de influencia es muy grande en todo el sudeste. Tenemos sucursales en Necochea, en La Plata, en grandes ciudades, en Mendoza, ahora en Viedma, para la zona de la Patagonia. Y bueno, esas son grandes ciudades donde por ahí, en determinadas situaciones, se puede desarrollar una rehabilitación de un paciente de estas características en forma ambulatoria, ¿sí? Porque el paciente puede ser trasladado a algún lugar cercano donde hagan kinesiología. Sí, por ahí es difícil de armarlo, pero se puede hacer. Pero hay muchos lugares donde no hay este tipo de facilidad. Entonces, rehabilitar a un paciente con ACV es muy complejo. Se requiere un grupo conformado por un médico, un fonoaudiólogo, un kinesiólogo, enfermeros, asistentes, y muchas veces la internación domiciliaria permite centralizar este tipo de atención y además trabajar en forma transdisciplinaria. ¿Qué significa transdisciplinaria? El modelo médico ha ido evolucionando.
Inicialmente, hace muchos años, el modelo médico hegemónico, el médico era el que daba las órdenes y los demás obedecían, y más o menos se trataba de esta forma. Eso fue modificándose, por suerte, hacia un sistema interdisciplinario en el cual varias disciplinas tenían un peso similar y cada uno hacía su parte. Hoy en día a lo que tendemos es al sistema transdisciplinario, en el cual cada uno tiene su especialidad, pero todas las partes se juntan y ven qué es lo mejor para el paciente, trascendiendo, digamos, la especialidad de cada uno. Y eso, desde un sistema como el nuestro, es mucho más fácil de hacer que en un sistema donde el paciente tiene su kinesiólogo en un lugar, su médico en otro, ¿sí? Y mucho más, como te decía, en algunos lugares del país donde armar esto cuesta mucho más. Siempre el destinatario número uno es el paciente, y nuestro objetivo como médico y como empresa a la que formamos parte es el paciente. En el caso de este paciente en particular, tiene algunas características puntuales. La más importante es que nosotros entramos a la casa del paciente. Entonces eso lo vuelve muy particular, este tipo de atención.